Nunca voy a olvidar la experiencia que tuve cuando tenía 14 años de edad. Mientras iba a visitar a algunos hermanos allí, algún grupo de la iglesia, me tocó ir solo esta vez y allí me dieron la dirección. Yo tenía que caminar aproximadamente 2 horas. De pronto, cuando estaba allí en el papel, la imagen, el camino que yo debía tomar, me di cuenta que cuando había caminado más o menos unos 40 minutos, eran los primeros 40 minutos, me encontré con 2 caminos y los 2 eran buenos, muy buenos. Dije, esto no estaba aquí en el mapa, esto no estaba aquí en la lista. ¿Qué cosa cuál camino puedo tomar? En ese momento, yo empecé a desesperarme y dije, si tomo el camino equivocado, estoy en problemas serios. Tenía solo 14 años, era un adolescente. Ahora, fue allí donde hice una oración a Dios, pero a pesar de ello, sabes que yo elegí por allí un camino no muy bueno. A eso se le complicó una torrencial lluvia. El cielo oscuro, truenos, relámpagos, y al ver que ese camino me dirigía hacia una montaña, de pronto me hizo entrar en una desesperación enorme. Y allí, cuando estaba totalmente solo, ni a quien gritar y pedir ayuda, decía, necesito un mapa, necesito regresar por lo menos al camino donde yo me desvié, necesito volver. Y allí Dios realmente obró un milagro extraordinario. Pero no fue la última vez que me perdí. En mi vida ya me perdí muchas veces buscando alguna dirección. Tomé alguna calle equivocada, no vi bien el mapa. Gracias a Dios que con la tecnología hoy nosotros podemos evitar muchas veces perdernos en el camino. Dije que no fue la primera vez que me perdí, porque este año, mientras estaba de vacaciones, mientras allí iba con mi esposa, usé la tecnología y todos tenemos un aplicativo en el celular que es el famoso Waze, ¿verdad? Cuando abrimos este aplicativo, nosotros colocamos allí el origen donde estamos y también a dónde nosotros queremos llegar. Entonces yo coloqué allí el destino, llegamos con bien a la ciudad y mientras estábamos paseando allí por la ciudad, de pronto me di cuenta de que todo estaba negro en el celular y estaba allí en una ciudad que yo no conocía. ¿Sabes? En ese momento empecé a buscar algún cable para poder cargar una vez más el celular y poder ver dónde estoy, porque de pronto estaba allí en una ciudad no tan buena o en un lugar peligroso. Ya me habían advertido que el lugar era muy peligroso. Entonces yo entré allí en angustia y dije, vamos a cargar allí inmediatamente. De pronto vi que también el cable no funcionaba. Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cada vez que dábamos vuelta gastábamos no solamente combustible, el asunto era el grito que había en el corazón. Queremos salir de este lugar. Estamos rodeados de peligro. Queremos salir. Sabes, por más tecnología que exista y por más aplicativos buenos que existan, en algún momento de la vida estos nos van a abandonar. Ahora, la ciencia, la tecnología también nos ha traído un maravilloso regalo para todos y es el famoso GPS, ¿verdad? Tú usas GPS. Mi amigo Nelson me prestó, él usa mucho el GPS. Y él me contaba una de sus experiencias cuando él estaba usando el GPS. De pronto le llevó por una ruta que por ser más corta no le dijo que era la más peligrosa. Tiene sus riesgos, tiene sus ventajas, sí. Muchas ventajas, porque te puede guiar, pero en algún momento de la vida te puede dejar. Este GPS, cuando se termina la batería, se apagó. ¿Y qué tal si estás en un lugar donde no puedes cargar ya la batería? ¿Qué tal si estás allí con el celular que te dirige el destino, te dice por dónde debes ir, de pronto termina la batería o llegas a un lugar donde ya no hay más señal? ¿Qué cosa haces? Ahora, GPS, aplicativos que tienen que ver con la posición, con el lugar a donde tú estás yendo, en la vida nos favorecen, pero no son los medios seguros y no nos garantiza que vamos a poder llegar con bien a nuestro destino.
Nos garantizan que nos van a mostrar el camino, pero no nos dicen en qué momento nos van a dejar. Muchas veces me puse a pensar en cómo los seres humanos en la vida, en nuestra vida, necesitamos de un direccionamiento, necesitamos de un GPS. Ya Jimena me escribió la semana pasada diciendo: pastor, me encuentro en una encrucijada en la vida. Parece que todo está oscuro, mi mente está nublada, necesito salir. ¿Cuántos corazones? Estoy hablando para ti, que en este momento dices: necesito salir de la deuda, necesito salir de la depresión, necesito conocer el camino, necesito salir. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos en la vida? Te pregunto, ¿cuántas veces te perdiste? Ya muchas veces, ¿verdad? Ahora, si eso ocurre para que nosotros podamos llegar a un destino, imagínate si nosotros colocamos eso también en nuestra vida. Mira, en esta vida, el enemigo de Dios nos ha propuesto muchos caminos, pero nunca nos dijo cuál sería nuestro destino. Hay mucha gente que cuando se encuentra en un callejón sin salida, toma el camino equivocado. Simplemente porque ve que el camino es bonito, simplemente porque ve que el camino está lleno de fiesta, de música, de placer, de alcohol, de droga, de aquellas sustancias que te hacen olvidar por un momento y dice: este es el camino para mi vida. El diablo es astuto. Allí cuando estás en una necesidad extrema de la vida te dice: vamos, este es el camino. Te lleva por aquel camino que parece hermoso, que parece que te hace olvidar de tus problemas, por aquel camino que finalmente no tiene salida. Es por eso que el sabio Salomón decía: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas en su desesperada angustia por querer salir de aquella montaña oscura, de aquel camino equivocado, de aquella decisión, por querer buscar sabiduría, esclarecimiento, por querer tomar las mejores decisiones en la vida, han tomado el camino equivocado? ¿Y en qué han terminado? En suicidio, en muerte lenta, porque eso es lo que hace el diablo. Ahora, si nosotros no tomamos un GPS para nuestra vida, estamos perdidos. ¿Lo entiendes? Y yo no te estoy hablando de este tipo de GPS. No, este GPS te puede mostrar un destino terrenal. Yo te estoy hablando de un GPS espiritual. ¿Qué cosa será un GPS espiritual? De paso, ¿qué significa GPS? Estuve ahí averiguando, hay muchas, estos son siglas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que dicen acerca del GPS, más encontré esto que me gustó mucho. Dice: GPS significa Sistema de Posicionamiento Global. Es interesante, Sistema de Posicionamiento Global. Te dice dónde estás, te dice a dónde estás yendo y muchas veces te puede decir también en cuánto tiempo tú vas a llegar a tu destino. Ahora, en la vida espiritual necesitamos de un GPS espiritual. ¿Y cuál es ese GPS espiritual? ¿Sabes? Uzi Landau es ministro de Israel. Él es ministro de turismo. Un día, mientras estaba almorzando en un hotel con un grupo de invitados, personas que estaban allí con él mostró lo siguiente. Dijo así: en Israel, la Biblia es nuestro GPS. Es interesante, una sola expresión. Y es que decía que el mapa que ellos tienen para mostrar a Israel se encuentra en la Biblia. Pero detrás de esa expresión hay una gran verdad. Si un GPS significa el sistema de posicionamiento global, la Biblia también es un GPS que guía al ser humano. Solo que vamos a cambiar un poco esas siglas de GPS. Y hoy me atrevo a decir que la Biblia es un GPS espiritual, porque la Biblia te muestra G, el gran, P, plan, S de salvación. ¿Lo entiendes? Por eso es GPS, porque te muestra el gran plan de salvación. GPS. Ahora, cuando nosotros hacemos de la Biblia nuestra guía,
Cuando hacemos de la Biblia nuestra luz, cuando hacemos de la Biblia nuestra dirección, vamos a ganar muchas cosas en la vida. Número 1, vamos a evitar caídas en la vida. Vamos a evitar el dolor de pagar la consecuencia de nuestros pecados. Porque la Biblia nos alerta, nos muestra el camino. Con razón David decía, tu palabra es una lámpara a mis pies. Porque al ser una lámpara me dice cuál es el camino correcto. Y si estoy en el camino equivocado, esta luz me lleva hacia el camino correcto. Ahora, en la vida nosotros tenemos que elegir primero un destino para querer dejarnos llevar por el verdadero camino. Cuando yo tomo un GPS, lo primero que tengo que hacer es, yo tengo que colocar allí el lugar a donde yo quiero llegar. Ahora, quiero que escuche lo siguiente. Si en tu vida tú tienes el propósito de llegar a la salvación, quieres tener vida eterna, quieres llegar al cielo, entonces, si ese es tu propósito, este tiene que ser tu GPS. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia te muestra el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si Jesús es el camino, ¿por qué debo tomar a la Biblia como mi guía hacia el camino? Porque en San Juan 5:39 dijo así, escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer el camino? Tienes que estudiar la Biblia. Pero ojo, para que tú puedas ir por este camino, primero tienes que estar seguro a qué destino quieres llegar. Y si tu destino es el cielo, no existe otro camino fuera de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Entonces, yo quiero invitarte en este momento a revisar tu camino, porque puede ser que tú estés yendo por un camino que hoy es placentero, pero que su destino es la muerte. ¿Cuál es tu destino? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es tu lámpara? ¿En base a qué tomas las decisiones de la vida? ¿En base a qué? ¿Es la Biblia tu guía? ¿Es la Biblia tu GPS seguro? Mira, la Biblia tú no necesitas cargarla para que pueda guiarte. La Biblia puede estar contigo aún en aquel lugar donde parece que o donde no hay señal de satélite. Allí la Biblia te puede acompañar. La Biblia no necesita de una batería. La Biblia te puede alcanzar y te puede acompañar aún en la distancia más lejana que tú creas que haya sido en la vida. Aún en el pozo más profundo donde te encuentres. Desde allí la Biblia te dará una señal de salida y te dirá, Jesús es la salida. ¿Ya te diste cuenta que muchas veces cuando aquí el GPS nos dice ese es el camino y no lo obedecemos y nosotros vamos por otro camino, ¿qué cosa nos dice? Tienes que regresar, tienes que volver, tienes que regresar. Cuando tú te encuentras perdido en la vida y abres la Biblia, te dice tienes que volver a los brazos de Cristo y te muestra el camino, te dice cómo. ¿Sabes? Hacer de la Biblia nuestro GPS espiritual es entender el gran plan de salvación, evitar caídas, evitar fracasos y en la vida estar seguros hacia qué destino vamos a llegar. Es por eso que el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5, versículo 6 dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Confía en Dios. No confíes en tu propia prudencia, en tu habilidad, en tu capacidad. Confía en Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué impresionante! Cuando tú confías en Dios y haces de este libro tu guía, tu GPS espiritual, entonces Él enderezará tus veredas. Puede ser que estés yendo por el camino equivocado. La Biblia te corregirá y te dirá, esta es la senda, este es el lugar, tienes que volver. Ahora tú puedes preguntar así, pastor, ¿cómo yo puedo creer en un libro que fue escrito por seres humanos? ¿Cómo yo puedo
poner mi confianza en la Biblia. 66 libros escritos por profetas, pero los profetas eran hombres. ¿Acaso ellos no se equivocaron al poder colocar allí la palabra de Dios? ¿Qué cosa aconteció? ¿Yo puedo confiar en un libro que fue escrito por ser humano? Entonces, hoy te voy a dar 8 razones por el cual tú debes creer en la palabra de Dios. 8 razones. Y la primera razón por el cual tú puedes creer y debes creer en la palabra de Dios es por la unidad que tiene la Biblia. Mira, la Biblia tiene 66 libros, ¿correcto? La Biblia tiene 1189 capítulos y tiene 31.189 versículos. Es decir, más de 30,000 versículos y más de 1,000 capítulos. Ahora, ¿cómo es posible que desde el Génesis al Apocalipsis haya una sola línea de pensamiento? Si Moisés no conoció a Pablo, David no conoció a Juan, pero cuando abres la Biblia, tú encuentras que ninguno de ellos se contradice. Eso significa que aunque seres humanos escribieron la Biblia, fue inspirada por Dios. Es impresionante cómo yo veo en la Biblia 2 libros que fueron escritos con 700 años de diferencia. Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo y Apocalipsis fue escrito por Juan en el siglo I después de Cristo. Ninguno de ellos se conocieron, pero cuando yo empiezo a comparar la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis, veo que hay una relación tan estrecha y cómo se complementan. Y yo digo, ¿cómo es posible que escribieron lo mismo si no se conocieron? Si no vivieron en la misma época. La unidad de la Biblia me demuestra que es un libro inspirado por Dios. 40 escritores, 40 personas que escribieron la Biblia, sin embargo, inspirada por Dios. La unidad de la Biblia me dice que es un libro inspirado por Dios. Pero hay una segunda razón por la cual tú debes creer en la Biblia, y es por la autoridad que tiene la Biblia. Cada vez que abres la palabra de Dios, vas a encontrar a los profetas de Dios diciendo así: vino palabra de Jehová a mí. Es decir, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Los profetas, los escritores decían, esto es palabra de Dios y Dios es la mayor autoridad del universo. Entonces debes creer en la Biblia por su autoridad. Pero hay una tercera razón aún. Y la tercera razón aún es interesante, porque debes creer en la Biblia, que es un libro inspirado por Dios, por su relevancia. La Biblia te dice cuál es tu origen. La Biblia puede responder tus preguntas más escondidas que tienes en el corazón. La Biblia te dice cuál es tu destino. Habla del origen de la humanidad, habla del propósito de la humanidad y habla del destino de la humanidad. Es por eso que es un libro relevante, y al ser relevante es un libro inspirado por Dios. ¿Quieres para mostrarte una razón más de por qué tú debes creer en la Biblia? Entonces, aquí viene la siguiente razón. Es por la estabilidad. Tú sabes que en la historia no existió un libro tan odiado y tan amado como la Biblia. La Biblia fue perseguida por siglos.
fue encadenada. La Biblia fue quemada en una plaza. Muchos de sus enemigos dijeron, este libro nunca va a subsistir. Mira, el primer libro en imprimirse, y hasta ahora lo tienes en tus manos. Por más que haya sido perseguida, por más que haya sido quemada, Dios puso a la Biblia, su palabra, como eterna. Por eso la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor.